Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio de Volver a Empezar. Yo soy Rosalinda Viloria, me encanta tenerles nuevamente en este nuevo episodio y por supuesto desearles que ustedes hayan tenido un excelente fin de semana pasado porque estuvimos con la celebración del Día de la Amistad y del Amor o del amor y de la amistad. Ahí estuvimos con un artículo muy especial en el espacio de Volver a Empezar en el blog. Esperamos que usted lo haya podido disfrutar. Pero luego de una pausa en nuestras grabaciones, regresamos y lo hacemos con un tema bien interesante, porque vamos a estar trabajando cuando obedecer pesa más que entender. Déjeme decirle que en este tema hay cosas o hay silencios, mejor dicho, que no incomodan, o mejor dicho, sí, hay silencios que no incomodan, y sin embargo hay otros que pesan demasiado. Este es uno de esos silencios. Estoy viviendo una temporada donde obedecer deja de ser una palabra bonita para convertirse en algo así como, o mejor dicho, se ha convertido en una experiencia diaria, real y profundamente humana, así como lo oye. La palabra obedecer, que pasó de ser una palabra bonita de mi vida a convertirse en una realidad profunda, en una realidad o en una experiencia profunda, pero también en una situación o una experiencia profundamente humana. No llegué allí por accidente, no señor, llegué caminando, orando y respirando hondo en muchas oportunidades. La obediencia siempre ha sido parte de mi historia, pero hoy vuelve a tocar la puerta, sí, pero con más fuerza, como si Dios estuviera afinando una fibra interna que no sabía que existía. En la palabra de Dios está escrito que hay tiempo para callar y tiempo para hablar. Búsquelo, allí en Eclesiastés capítulo 3, verso 7, nos dice que hay tiempo para hablar, pero que también hay tiempo para callar. Este es tiempo de escuchar y de entender. Es el tiempo para escuchar y para entender, no de correr. Así que atentos con esto. Miren, tras hay una historia antigua que se vuelve presente cada día más en mi vida. Y es la historia de Abraham subiendo al monte con Isaac, con su hijo Isaac. No lo veo como un relato lejano, sino como un reflejo vivo. En Génesis capítulo 22 comienza diciendo algo que me estremece. Dios probó a Abraham. Génesis capítulo 22, 1. Comienza diciendo eso. Dios probó a Abraham. Entiendo entonces que no toda prueba es castigo. Algunas son revelación. Dios no está buscando información. Dios está formando carácter. Y hoy, de alguna manera, me siento caminando en ese mismo sendero. Como Abraham, llevo conmigo lo que amo, lo que considero promesa, lo que representa futuro. Isaac no era solo un hijo, era la risa después de la espera, el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Y aún así, Dios pidió que fuera puesto en el altar. Fuerte, pero así fue. Esa es la historia de Abraham y de Isaac. Bien, la escritura dice que Abraham se levantó muy de mañana. Génesis capítulo 22, verso 3. Fíjense en este detalle que me confronta mucho. No propuso, no negoció, no pidió garantías. Yo, en cambio, muchas veces quiero entender primero, sentirme segura y tener claridad total de lo que está ocurriendo. Pero esta temporada
me está enseñando algo distinto. Obedecer no siempre espera que el corazón esté en calma. A veces el tiempo de obedecer viene en medio de situaciones que a usted le parece que no son las, las, las necesarias o las específicas para tomar decisiones. Pero es así. Dios a veces no, dice, obedecer no siempre espera que el corazón esté en calma. A veces ocurre precisamente cuando el corazón está temblando. Caminar sin mapas es confiar en quien te llamó en el camino que ves. Fíjate en algo. Fíjate que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, verso 5, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3, verso 5. Esa palabra hoy no es teoría. Para mí, no es una teoría, es un sostén. Confiar o fijarme en Jehová con todo mi corazón y no apoyarme en mi propia prudencia. Fijarme solo en lo que Dios está diciendo, fijarme solo en lo que Cristo está hablando a mi vida. Miren, en esta historia de Abraham e Isaac subiendo al monte, Isaac rompe el silencio con una pregunta sencilla pero muy profunda. Le pregunta, ¿dónde está el cordero? Génesis 22, verso 7, allí lo va a encontrar. ¿Dónde está el cordero? Esa pregunta atraviesa mi corazón, atraviesa mi vida, porque ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde está la provisión? ¿Dónde está Dios cuando obedecer duele? ¿Dónde está Dios cuando obedecer duele? Cuando por alguna otra manera nos toca desprendernos de cosas de las que no queremos, incluso dejar ir de nuestra vida personas que no queremos dejar ir, pero que es necesario obedecer en ese momento a Dios para fijarnos más en lo que Dios está diciendo que lo que nuestro corazón está diciendo, en nuestra prudencia, en no, a mí me parece que se debería de hacer así. Obedecer cuando tu corazón aún está temblando no es fácil. Isaac hace esta pregunta, ¿dónde está el cordero? Muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está la provisión? ¿Dónde está la respuesta de esta pregunta que estoy haciendo a Dios, de algo que está atravesando mi vida? ¿Dónde está la respuesta? Pero también entonces viene esto, ¿dónde está Dios cuando obedecer duele? Y Abraham responde con una frase que se vuelve ancla para nuestras vidas. Dice, Dios proveerá. Génesis capítulo 22, verso 8. Dios proveerá. No dice cuándo, no dice cómo, solo dice quién va a proveernos. Habla claramente, Dios proveerá. Y tu respuesta en medio del dolor, Dios proveerá la solución. Pero entender que no está diciendo cuándo, ni está diciendo cómo, está diciendo quién va a proveer, quién va a dar la respuesta, quién va a dar la salida a tu situación. He aprendido entonces que la fe verdadera no siempre elimina las preguntas, pero sí cambia desde dónde las hacemos. Miren, no pregunta desde el miedo, debemos preguntar desde la confianza. No preguntar desde el miedo, sino preguntar de la confianza en ese Dios al que le hemos creído, que es provisión y que es el que responde nuestras preguntas. A ver, hay algo profundamente solitario a la hora de obedecer a Dios. Nadie más puede subir al monte por ti. Nadie.
Nadie más puede subir al monte por mí. Nadie más puede hablarle a Dios por mí. Nadie. Nadie más entonces puede subir al monte por mí o por ti. Nadie más puede rendirse en mi lugar. Jesús mismo dijo que el camino es angosto. El camino es angosto. Léalo allí en Mateo capítulo 7, verso 14. Jesús dijo, el camino es angosto. Aquí descubro una verdad incómoda. Dios nunca busca sacrificios vacíos. Busca corazones sin reservas. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Primera de Samuel capítulo 15, verso 22. Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, la obediencia no es un espectáculo, es intimidad. Óigame bien, la obediencia no es un espectáculo, es intimidad. Entonces, llegamos a un momento bien determinante y es buscar precisamente esa intimidad. Y óigame bien, que el altar no siempre es visible. El altar, en algunas oportunidades, es interno. Es el lugar donde dejo de aferrarme, donde entrego el control, donde confieso que no entiendo, pero que confío. Entonces, el altar no siempre es interior, o mejor dicho, no siempre es visible, porque siempre, en algunas oportunidades es desde aquí adentro, desde lo más profundo de tu corazón, de lo más interno en ti. Y entonces es el lugar donde debemos dejar de aferrarnos y soltar el control de nuestra situación. Es donde debemos confesar que no entendemos nada de lo que está pasando. Allí en la intimidad con Dios, decirle, no entiendo nada, no sé nada, no comprendo nada, pero hay algo que sí puedo hacer, confiar, confiar. Abraham levantó el cuchillo, el momento parecía eterno y entonces Dios habló. En Génesis capítulo 22, 12 dice que Dios habló diciendo, no extiendas tu mano contra el muchacho. Dios no quería la muerte de Isaac, pero quería el corazón completo de Abraham. Recuerden que Abraham había puesto todo su amor, todo su afecto, todo su futuro, todas sus promesas allí en Isaac. Había puesto en él todo y había olvidado al proveedor. Había olvidado al quien lo había dado todo. Había olvidado al quien había dado la risa. Había olvidado al que le prometió el futuro. Había olvidado a Dios. Y resulta que Dios lo quiere todo tu corazón. Dios quiere el corazón completo, el tuyo, el mío, el de todos. Y ahí Él le hace saber a Abraham que Él quería todo su corazón. Entonces, debemos entender, o yo entiendo entonces, que Dios no quiere quitarme lo que amo, quiere ocupar el primer lugar en mi amor. Él no quiere quitarte nada, Él quiere tener el primer lugar en todo lo que te ha dado. Eso suena fuerte, pero es verdadero. Mire, ¿se dan cuenta que el carnero apareció de la nada? Que la provisión ya estaba ahí antes de que Abraham subiera al monte. Entonces, Jehová Jireh, Génesis capítulo 22, 14. El Dios que ve antes que yo vea. El Dios que prepara antes que yo. Antes de que yo pudiera ver dónde estaba la provisión, Dios ya había preparado la respuesta, la provisión, el dónde estaba Dios en medio del dolor. Ya Él estaba allí. Ya Él estaba allí esperando. Simplemente que faltaba que miráramos
a ese altar interior y no a ese altar que nosotros creemos que es visible. Era hacia adentro, hacia la intimidad de entender que Dios lo quiere todo de ti. La obediencia nunca llega tarde, nunca, nunca llega tarde al cielo, nunca. Óigame bien, Dios ve el momento exacto en que el corazón se rinde. Ay, Dios mío, qué importante esto. Él siempre ve el momento exacto en que tu corazón comenzó a rendirse. Interesante, ¿no le parece? En medio de eso, yo creo que si llegaste hasta aquí, si me has acompañado hasta aquí, tal vez no lo hiciste por curiosidad. Tal vez estás viviendo una decisión difícil. Tal vez estás en ese momento de obedecer a Dios. Te está costando más de lo que imaginabas, seguro. No lo hiciste por curiosidad. Entonces estás allí o estamos allí en ese momento en que obedecer a Dios nos está costando un poco más de lo que imaginamos. Pero entendamos entonces que se trata de ir a ese altar interior y encontrar ese momento exacto de intimidad con Dios, porque Dios quiere de nosotros que lo rindamos todo a Él, que rindamos nuestro corazón precisamente a Dios y entendamos que obedecer puede doler cuando no encontramos o no entendemos que es el Dios de la respuesta, que es el Dios de la promesa, que es el Dios del futuro, que es el Dios de la risa, pero sobre todo que es el Dios del amor. Tal vez entonces obedecer a Dios nos esté costando un poco más de lo que imaginamos. Quiero decirte algo. Desde este proceso que he vivido, obedecer no siempre se siente bien al principio, pero siempre conduce a un propósito. Dios no pide obediencia para quitarte algo, sino para guardar nuestro corazón. Proverbios capítulo 3, verso 5 está escrito así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es maravilloso. Si esta historia de la que hemos estado hablando, ya estamos finalizando, pero si esta historia habló a tu vida, te invito a quedarte en este espacio. Por favor, suscríbete a nuestro canal y activa entonces la campanita para seguir caminando juntos en fe, en una fe real, en una fe sin máscaras, para poder entender, para poder comprender, para poder adquirir conocimiento de lo que Dios quiere para nuestra vida. Te invito a que compartas este mensaje con alguien que seguramente está luchando con este tema de obedecer a Dios, aún en medio de la duda o aún en medio del dolor. Yo quiero darte las gracias por haberme escuchado. Quiero darte las gracias por haberme acompañado en este proceso de este tema. Dios sigue guiando nuestros pasos, incluso cuando el camino no parece estar muy claro. Dios sigue guiando, aun cuando el camino parece no estar muy claro. Quiero despedirme con esta cita bíblica en Juan capítulo 14, verso 23. El que ama mi palabra, guardará. El que me ama, óigame bien, Juan capítulo 14, verso 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Así que yo te invito a que si amas a Cristo, guarde, atesore lo que Dios nos da cada día a través de su palabra. Por ahora, muchas gracias por haberme acompañado y quiero invitarte a que nos encontremos la próxima semana en un nuevo episodio de Volver a Empezar. Chao, chao. Que Dios te bendiga.